Sigamos con el tema de fracciones y ahora, más allá de la comprensión de la fracción, de lo que representa sobre todo, si representa menos de la mitad, si representa más la mitad completa, más de la mitad, un entero o más de un entero, ya también vamos a aprender a ubicar las fracciones de acuerdo a su clasificación. Si se trata de una fracción común propia, impropia, una fracción mixta, una fracción entera. Pero para eso, antes tenemos que aprender a conocer los diferentes tipos de clasificaciones que existen en las fracciones. Vamos a hacer un repaso. Tenemos que las fracciones, ¿ok? Como habíamos comentado ayer, las fracciones, una fracción es la división de un todo en partes iguales, o bueno, de un entero en partes iguales, y a cada una de esas partes se le denomina fracción, es una fracción. Anteriormente, cuando yo estaba en la primaria, hace mucho tiempo, las fracciones les llamábamos quebrados. ¿Por qué quebrados? Pues porque tu entero, como que la parte más comprensible para nosotros, o sea, bueno, es que quiebras tu entero, es que lo partes, lo fraccionas, y por eso se les denominaba quebrados. Ya tiene muchos años que no se maneja esa palabra. O bien, dicho de una manera más sencilla, la fracción es la parte de un todo. Va a repaso de lo que vimos ayer. Y aquí está. Las partes de una fracción. Numerador, lo que veíamos ayer, lo que anotamos acá en el pizarrón, indica las partes que se tomaron, se pintaron, se comieron, etcétera, de la unidad. Ayer veíamos y lo simplificábamos con una sola palabra, las partes que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que tenemos acá, ayer lo simplificamos con utilizar, las partes que vamos a utilizar. El denominador indica el número de partes iguales. Esto es importantísimo. Recuerden que hablamos de esto. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de partes iguales, ¿ok? En las que se dividió la unidad o el entero, como mencionamos. Ayer solo nos quedamos con la explicación de que yo les decía, ok, si hablo de que una mano es mi entero o mi unidad, ¿cuántos elementos van a tener este entero o unidad? 5. Si hablo de las dos manos, 10. Y solo vimos ese ejemplo. Otros ejemplos. Si yo digo, días de la semana, semana completa, ¿cuántos elementos tendrá ese entero o unidad? ¿Cuántos? 7. Pero si yo digo, días de la semana que solo vamos a clases, 5. ya son 5. Si yo hablo, mi entero o unidad en este caso serán los meses del año. 12. ¿Cuántos elementos tendrá mi entero o unidad? 12. Si yo digo, mi entero o unidad serán los días que en promedio conforman un mes. 30. En promedio. ¿Qué hay meses? Por ejemplo, de febrero, que lo tenemos de 28 días. Cada 4 años serían de 29, hay meses de 30 y hay meses de 31. Pero en promedio, cuando hablamos o decimos meses, el promedio es 30 días. Entonces, si mi entero o unidad sería el mes, serían 30 días. Si yo hablo de quincena, 15 días. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que estemos hablando, mi entero o unidad no necesariamente va a ser, como siempre hemos hablado, una barra de chocolate, un pedazo de lazo, de listón. No, también el entero o unidad puede significar otros elementos, como ya vimos, los dedos de la mano, los días de la semana, los días de la quincena, si hablamos de los días del año, ¿cuánto sería mi entero unidad? 365 días, ¿verdad? Ok. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de numerador y denominador y de fracciones. ¿Ok? Vamos avanzando entonces. Vamos a conocer
las clasificaciones de las fracciones, las más comunes, y también vamos a ver las otras que no son tan comunes, pero que sí las utilizamos, solo que no las reconocemos por su nombre. Vamos a ver. La primera, fracción común propia. Aquí está. Fracción común propia. Y esta es cuando el numerador, o sea, el número que está arriba, es menor que el denominador. Y aquí vemos unos ejemplos. ¿De acuerdo? El numerador, estos números que están acá arriba, es el numerador. El número que está acá abajo es el denominador. Entonces, una fracción será común propia cuando el numerador, el número de arriba, es menor que el denominador. ¿De acuerdo? Y en estos casos vemos que coincide con la condición. Un cuarto porque 1 es menor que 4, 3 quintos, 3 es menor que 5, 4 octavos, 4 es menor que 8, 2 novenos, 2 es menor que 9. Entonces, en todos estos 4 casos, el numerador es menor que el denominador. ¿Para qué nos sirve o cómo identificamos también una fracción propia o qué representa? Nos va a representar menos de un entero. Todas las fracciones propias, su representación decimal o su equivalencia en número decimal equivalen a un resultado menor que el entero. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí es donde venimos relacionando el tema anterior, donde pensábamos, esta fracción que tengo acá, ¿qué representa? Representa menos de la mitad, más de la mitad, ya representa un entero, más de un entero. Entonces, en las fracciones propias, todas las fracciones propias, todas sin excepción de ninguna, van a representar menos de un entero. Es decir, van a entrar en la categoría de esas fracciones que representan menos de la mitad del entero, la mitad del entero o más de la mitad. Estas 3 categorías engloban lo que son las fracciones comunes propias. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, convertimos nosotros un cuarto a su representación decimal y nos damos cuenta que su representación decimal son 25 centésimos. Vamos a hacer aquí la representación para que vean cómo se realiza el procedimiento. Cuando tú quieres convertir tu fracción a un número decimal, vas a dividir el numerador entre el denominador. Numerador entre denominador. Vamos a buscar su representación decimal. Y entonces nos preguntamos, ¿qué número al multiplicarlo por 4 se acerca a 1 o me da 1? Es el 0. 0 por 4, 0. A 1 le quito 0, 1. Me queda 1. Vamos al plano de los decimales. Agrego el punto decimal arriba, punto decimal abajo, agrego un 0 y ese 0 lo bajo. Ahora sí, ¿qué número al multiplicarlo por 4 se acerca a 10? Me da 10, pero que no se pase. 2. 2 por 4, 8. ¿A 10 le quito 8? 2. Agrego un 0. En el video de ayer o en la clase de ayer veíamos que tú puedes agregar la cantidad de ceros que tú desees y esto sigue siendo 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, no vamos a agregar tantos, vamos a irlos agregando conforme vayamos necesitando. Entonces, bajamos el 0. Me pregunto, ¿qué número multiplicarlo por 4 se acerca a 20 o me da 20? Pero que no se pase, es el 5. 5 por 4, a 20 le quito 20, 0. Y aquí está, observen. Esta es la forma, este es el procedimiento para convertir de una fracción, en este caso propia, a su representación decimal. ¿Vamos bien? Si se dan cuenta, nos da 0.25. ¿Qué quiere decir el 0? Son 0 enteros. Muy bien, Daniel. Son 0 enteros. 0 enteros con 25 centésimos. Para leer un número decimal,
vamos a tomar como base esto. El primer número sería, estaríamos hablando de décimos, el segundo, centésimos, milésimos, diez milésimos. Si continuamos serían 100 milésimos, millonésimos, ¿de acuerdo? Hasta ahí más o menos manejamos, hasta acá manejamos en primaria, ¿ok? Bueno, entonces, si a mí me corresponde leer una cantidad decimal, y solo tengo un número decimal, yo diría 0 enteros con dos ¿qué? Dos décimos. Si yo tuviera acá 0.25, 0 enteros con 25 centésimos. Si tuviera 3 cifras decimales, 0 enteros con 253, leo la cantidad completa. 253 ¿qué? Milésimos. Y con 4 cifras decimales, 0 enteros, 2536 10 milésimos. Ya quedamos que si nos vamos después de 10 milésimos serían 100 milésimos, millonésimos, billonésimos, trillonésimos, etcétera, pero eso ya no lo manejamos en primaria. Generalmente nos quedamos hasta acá, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, repasamos. Fracción común propia, aquella fracción donde el numerador, ¿qué? Es menor que el denominador. Y su representación siempre será menor que un entero. Esa es la característica de las fracciones comunes propias. Que les quede claro, siempre fracciones comunes propias. Numerador, el número de arriba es más chiquito que el número de abajo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver las otras fracciones. Las que serían ¿las qué? Impropias. Vamos a ver. Aquí está. De una vez para ver el ejemplo. Fracción común impropia. En la fracción común impropia, el numerador es mayor que el denominador. Y si se dan cuenta aquí en los ejemplos que tenemos, el número de arriba, que es el numerador, es más grande, es mayor que el denominador. ¿Vamos bien? Aquí tengo 3 medios, 6 cuartos, 7 tercios, 10 quintos. Observen que el numerador, o sea el número de arriba, es mayor, es más grande que su denominador. ¿Qué representan las fracciones comunes impropias? Representan más que un entero. Más que un entero. Hay más de un entero en este tipo de fracciones. ¿Y cómo podemos comprobarla? Porque si yo realizo la representación de estas fracciones a su expresión decimal, me voy a dar cuenta que ahora ya tengo enteros. Veamos el primer caso, el de 3 medios. 3 medios. Vamos a buscar su representación en decimal. Recuerden que para convertirlo a número decimal, dividimos numerador entre denominador. ¿Qué número al multiplicarlo por 2 se acerca a 3 o me da 3? 1. 1 por 2, para 3, 1. Buscamos, como estamos buscando decimales, agregamos punto decimal arriba, punto decimal abajo, agregamos un 0, ese 0 lo bajo. ¿Qué número al multiplicarlo por 2 me da 10? 5. 5 por 2, 10. ¿A 10 le quito 10? Y aquí está. 3 medios es igual a un entero con 5 décimos. 5 décimos, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que una fracción impropia me va a representar siempre una cantidad mayor que el entero. ¿Estamos? Vamos a ver este otro ejemplo donde tengo 7 tercios. Bueno, lo resolvemos de este lado.
7 tercios. 7 tercios, vamos a buscar su representación decimal. 7 entre 3. ¿Qué número al multiplicarlo por 3 se acerca a 7 o me da 7? 0. No. 2. Ojo, ojo. Recuerden, y esta es la clave. Si estamos hablando de fracciones impropias, ya quedamos que representan más de un entero. Por lo tanto, no vamos a tener un 0 acá. ¿Dónde vamos a tener ceros? En la propia. Aquí en la propia sí. Cuando el numerador es menor que el denominador. Es más chiquito. El número de arriba es más chiquito que el número de abajo. Aquí sí vamos a hablar de ceros. El primer número que vamos a tener aquí sí es ceros. Ojo, ¿sale? Ojo. 2 por 3, a 7 le quito 6, 1. Punto decimal arriba, punto decimal abajo, le agrego un 0, ese 0 lo bajo. ¿Y qué número? 3 por 3, 9. ¿A 10 le quito 9? 1. Agrego un 0. Tenemos nuevamente de residuo 10. ¿Qué tendríamos acá? 3 por 3, 9. Y así nos iríamos. Diríamos, esa infinita. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, sí te vas al infinito, pero no más allá. Lo correcto es, el nombre correcto, ya les he dicho, a ver quién recuerda cómo se llaman este tipo de fracciones. Es una expresión decimal periódica, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una repetición que el residuo nos va quedando igual, ya muchas veces algunos profes le agregan aquí 3 puntos suspensivos. Pues no es tan correcto porque pues luego te puede confundir, ¿no? Porque aquí ya tienes el punto decimal. Lo correcto, lo mejor es que le agregues una barra acá. Puede ser los dos o desde acá, desde esta ya sabíamos que era una expresión decimal periódica. Aquí no me afecta que yo le agregue a los dos números 3 la barra porque indica que continúa esto, ¿de acuerdo? Ojo, porque hay otro tipo de expresiones decimales periódicas. Por ejemplo, hay algunas que pueden tener una constante, digamos, de 2.35. Si tú le agregas la barra, indicando que es una expresión decimal periódica, ojo, no es de que va a continuar el 5 así, no. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el patrón, digamos? 3, 5, 3. Eso, correcto, muy bien. 35, 35, 35. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de dónde le coloques tú la barra que indica la expresión decimal periódica, son los números que se van a repetir. Otro ejemplo, 4.387. Si tú le colocas la barra ahí, ¿qué quiere decir? Solo el 7 es el que se estaría repitiendo de manera infinita, ¿no? Si tú le agregas esto, solo el 87. Solo el 87, solo el 87. Y si tú le agregas esto, el 387 es el que se estaría repitiendo, 387. ¿Ok? Ojo entonces con las barras de las expresiones decimales periódicas. ¿Sale? Entonces no me vayan a decir, es que es un número infinito. Podemos decir de manera general, de manera coloquial, sí, pero la forma correcta es expresión decimal periódica. ¿Ok? Esta es una expresión decimal periódica. 2.33. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que tenemos acá el comparativo de la fracción común propia y de la impropia, está el numerador es menor que el denominador. Siempre a mis chicos les pongo un ejemplo para que puedan identificarlo rápidamente. Siempre les pongo un ejemplo. Lo propio, hablando así en términos de lenguaje de español, ¿qué sería un significado de propio? Formal, ¿sí? ¿Algún otro? Normal. ¿Otro? Propio. Adecuado.
natural, más o menos, sería lo propio, ¿no? Ok. Entonces, les pongo un ejemplo siempre a mis chicos y les digo, ok, para que recuerden ustedes la diferencia entre las dos fracciones que más se utilizan, no son las únicas, pero son las que más se utilizan en primaria, ahí les va un tip. Si ustedes fueran el niño o la niña de acá, ¿verdad? Fuertes, y se proponen cargar a su hermanito, digamos, con una tabla, no lo vayan a hacer, no lo vayan a tirar, van a sacar un chipote, ¿de acuerdo? Lo van a cargar en una tabla, a su hermanito, que está más chiquito, sí lo podrían hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Se supone, ¿verdad? En teoría, ustedes que están más grandes, que ya están en sexto de primaria, podrían cargar a su hermanito, no sé, que está en el kinder. Supongamos que tengan de hermanito o hermanita, ok. Esto sería lo propio, lo correcto, lo normal, lo adecuado. Y hasta los dos estarían felices, ¿verdad? Esto es lo propio. Lo mismo sucede con los números. Vamos a colocar un número pequeño, el 3, y aquí un número grande. Esto sería lo propio. ¿Sería? ¿De acuerdo? Esto sería lo correcto. Esta entonces es una fracción común propia. ¿Por qué? Porque digamos que el número que está sosteniendo al de arriba pues es más grande, es más fuerte, más poderoso. Es como ustedes, lo pueden cargar, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Pues sí, le va a estar temblando las piernas, va a querer cargar el hermanito. Ustedes sí van a estar felices de la vida, ¿verdad? Pero el pobre hermanito va a estar ya a punto de ser aplastado si los quieren cargar, si no es que ya los aplastó. Entonces, ¿esto qué? ¿Es propio? ¿Es correcto? ¿Es adecuado? No, esto es impropio. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con los números. Si tú pones un número, un 7 y un 2, digamos, es el ejemplo. ¿Para qué? Para que recuerden ustedes que si tenemos un número arriba, en el numerador, más grande, mayor que el denominador, se trata de una fracción impropia. Y si tenemos una fracción donde tengo un número, el número más chiquito arriba y el número más grandote, que es el que está, digamos que cargando, sosteniendo abajo, todo normal es propio. ¿De acuerdo? Más o menos. Espero que les sirva de ejemplo. Imagínense acá, pobre hermanito. No van a aplastar. Ok. Son, entonces, digamos que claves para que ustedes puedan identificar estos dos tipos de fracciones que utilizamos más. El siguiente tipo de fracción se relaciona mucho con la fracción impropia. ¿De acuerdo? Esta tiene mucha relación, la impropia, con la mixta. ¿Quién me dice por qué? Porque en una fracción impropia va a representar más que un entero. ¿Y qué representa una fracción mixta? Más de un entero. Ok, esta ya la vimos. Numerador mayor que el denominador. Dice, ¿qué pasa con la fracción mixta? Su mismo nombre lo dice. Mixto, cuando hablamos algo de mixto, tiene de una cosa y tiene de otra cosa. Si pido mi taco mixto de pastor y de bistec, bueno, va a tener mitad pastor, mitad bistec. Si pido que será mi empanada también mixta, va a tener carne molida y va a tener quesillo, ¿no? Mixto, digamos que combinado. ¿Y qué vamos a combinar? Vamos a combinar números enteros, como vemos acá. ¿Con qué? Con una fracción común propia, no impropia. Ojo, esta es la característica de la mixta, que ocasionalmente nos vamos a encontrar con una mixta, digamos acá, 3 medios, pero no es correcto. Esta representación no es correcta. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no es correcta un número entero con una fracción impropia? Exacto, Melanie.
Porque con la impropia, en esta fracción impropia, en esta que tengo acá, aquí en 3/2 hay otro entero ahí. Hay un entero ahí, hay un entero escondido. 3/2. En 3/2, si hablamos de medios, ¿cuántos medios necesitamos para formar un entero? 2. Con 2/2 formo un entero. Aquí yo tengo 3. O sea que me alcanza para formar un entero y me sobra un medio. Entonces, si yo estoy hablando de 4 enteros, 3/2, no es una representación correcta de una fracción mixta, porque aquí hay enteros. Este entero se tiene que ir aquí y lo correcto sería decir 5 ¿y qué? 5 medios. 5 enteros con un medio. Entonces, por eso, la característica de una fracción mixta es que va a tener un número entero y va a tener una fracción común propia. Siempre, siempre debe de tenerlo. Si se encuentran con algo, o sea, sí sería una mixta, pero mal representada. Porque si ya estás hablando que vas a representar números enteros, no tienes por qué estar incluyendo una fracción impropia, porque en esa fracción impropia hay enteros. ¿Queda claro el punto? ¿Sí? Ok. Entonces, proseguimos. Tenemos acá entonces algunos ejemplos de fracciones mixtas. ¿Por qué les llamamos mixta? Porque incluyen enteros y también incluye una fracción propia. 4 enteros, ¿cómo se lee? Primero vas a leer los enteros. 4 enteros con un cuarto. 2 enteros con 3/5. 7 enteros con 4 octavos. O 7 enteros, 4 octavos. Le puedes omitir el con. ¿Y qué va a representar? Pues obviamente las fracciones mixtas representan más de un entero, como lo que sucede con las impropias, que también están representando más de un entero. Y aquí tenemos, buscando sus equivalencias, cuando a ti te digan, busca o presenta la representación decimal de una fracción mixta, 4 enteros, un cuarto, bueno, pues ya adelantamos y ya tenemos ¿qué cosa? Ya tengo el entero, ya solo voy a buscar la expresión decimal de un cuarto, de manera automática, de manera mental. ¿Un cuarto cuánto es su representación decimal? ¿Cuánto? 0.25. Entonces sería 4.25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Sí? Te puedes ahorrar eso. Profe, que me dijeron que las fracciones mixtas se pueden convertir a impropias y las impropias a mixtas. Claro que sí. Ahí va el ejemplo. Tengo una fracción mixta. 4 enteros, un cuarto. La vamos a convertir a impropia. ¿Ok? Es decir, un numerador y un denominador. Y el procedimiento es muy sencillo. A ver, Melanie. 4 por 4, 16 más 1, 17, 17 por 4. ¿Correcto? Multiplicas tu entero por el denominador y le sumas el numerador. 4 por 4, 16. Más 1, 17. Y mantienes, como siempre les he dicho, el patrón, el jefe, el líder, el mandamás, el jefazo, el denominador. Mantienes al jefazo. Ahí está. Pero, profe, ¿qué significa eso de 4 por 4? ¿Qué estoy haciendo? Para que lo analicen y para que no solo repitan un proceso de manera mecánica. ¿Quién me dice qué sucede cuando tú multiplicas 4 por 4? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás multiplicando el entero por la fracción? Sí, pero ¿qué estás haciendo? Es que tus profes, o la mayoría de los profes te enseña este procedimiento, ¿no? Vas a multiplicar el entero por el denominador y luego le sumas el numerador y ese es tu nuevo numerador y pasas el denominador y listo, ya está. Ya, y te lo aprendes como maquinita. Multiplico entero por denominador, le sumo el numerador y es mi nuevo numerador y paso el denominador. Listo, ya, como maquinita. Pero tampoco es el chiste que tú repitas como maquinita procedimientos sin que sepas qué sucede, qué hay allá de ese procedimiento. ¿Nadie? ¿Qué sucede cuando tú dices 4 por 4? No, ahí va.
representar mi fracción mixta, la vamos a representar de manera gráfica. 4 enteros, 1, 2, más o menos iguales, 3, 4 enteros, y un cuarto, más o menos iguales. Les dije más o menos iguales. Y un cuarto. Aquí tengo 4 enteros, 4 enteros y un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú dices 4 por 4, ¿se acuerdan del jefe, del patrón? ¿Qué nos indica el denominador? ¿En cuántas partes se va a dividir el entero? Cuando tú dices 4 por 4, 16, fíjense. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ay, 16! ¿16 qué? 16 cuartos. ¿Qué hiciste cuando tú multiplicas tu entero con el denominador? Lo que estás haciendo, estás dividiendo tus enteros en lo que te indica el denominador. En este caso, cuartos. Si fuera tercios, tu entero lo vas a dividir en tercios. Si fuera quintos, tu entero lo vas a dividir en quintos y vas a tener cierta cantidad, en este caso, de cuartos, de tercios, de quintos, de sextos, de lo que sea, de lo que diga el patrón. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso el patrón me dice, son cuartos. Tus enteros los vas a dividir en 4. Eso es lo que sucede cuando tú dices 4 por 4, 16. Tus enteros, tus 4 enteros lo dividiste en cuartos. ¿Y cuántos cuartos salieron de ahí? Salieron 16. ¿16 qué? 16 cuartos. Y cuando te dice tu profe, súmale el numerador, le vas a sumar al que tenemos ahí solito, más un cuarto. Y entonces esto es 16 más 1, 17. Y en el caso de las sumas de fracciones con el mismo denominador, se recorre, ¿de acuerdo? Y entonces miren, ya, eso es lo que sucede cuando tú haces esa multiplicación. ¿Va? Ahora ya saben qué es lo que pasa. Porque antes solo repetían como robots. Entero por denominador y le sumamos el numerador y listo, es nuestro nuevo numerador y solo recorremos el denominador. Y ya como robots. Está bien pues que puedas mecanizar un proceso. Está bien, pero mejor que mecanizarlo es que tú puedas comprenderlo. ¿Estamos? Vamos a ver qué pasa en el otro caso. Entonces, acabamos de hacer una conversión de fracciones mixtas a impropias. ¿Sale? Vamos con la siguiente. 2 enteros, 3 quintos, lo vamos a convertir a impropio. Con el procedimiento que te enseña tu profe, ¿verdad? Facilísimo. 2 por 5, 10. Más 3, 13 ¿qué? 13 quintos. Y listo, ya lo resolviste. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el mundo de las fracciones? ¿Qué le hiciste a las fracciones cuando estás multiplicando 2 por 5? Aquí tenemos 3 quintos. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Ok. Y aquí tenemos 3 quintos. 1, 2, 3. Tengo 2 enteros con 3 quintos. Cuando tú dices 2 por 5, ¿cuánto te da 2 por 5? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ya tenemos 10. ¿Tengo 10 qué? 10 enteros. No, 10 quintos. 2 por 5, 10. Aquí están mis 10 que me da 2 por 5, 10. Más 1, 2, 3, 13. ¿13 qué? 10 más 3, 13, 13 quintos. Aquí está. ¿Ok? Eso
eso sería el procedimiento para convertir de una fracción mixta a impropia. ¿Ok? ¿Sale? Vemos el último. Ya no vamos a ver la representación gráfica. Ya se supone que saben ustedes qué pasa cuando estamos diciendo 2 por 5. ¿Qué pasa? Mis enteros los estoy dividiendo de acuerdo al número de partes que me indica el denominador, en este caso 5. Si tengo dos enteros, 2 por 5 son 10. ¿10 qué? 10 quintos. Más los 3 quintos que tengo acá, 13 quintos. ¿Ok? Convertimos el último, el de 7 enteros, 4 octavos. A ver. Gracias. 7 por 8, 56. Más 4, 60 octavos. Y recuerden que siempre les he dicho que cuando podamos simplificar, simplifiquemos. ¿De acuerdo? ¿Mitad de 60? ¿Mitad de 8? ¿Tienen mitad todavía? ¿Mitad de 30? ¿Mitad de 4? 2. Y aquí le dejo, porque si yo hago la división, ¿qué va a pasar si yo hago la división de 15 entre 2? ¿Qué va a pasar? Nos va a dar esto. Comprobamos. 15 entre 2. Vamos a ver. Por si alguien tiene duda, porque van a decir, no creo que dé eso mismo. Sí, es lo mismo, son porque estamos buscando, en este caso, lo convertimos a impropia, pero siguen siendo equivalentes. ¿Qué número? 2 por 7 para 15, 1. 7 enteros, este es el entero, este es el numerador y este es el denominador. Me da 7 enteros, 1 medio. Ah, ya vio, profe, falló porque no es lo mismo. No es lo mismo 7 enteros 1 medio que 7 enteros 4 octavos. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Hay unos niños que dicen que, hay unos chicos que dicen que no. Es lo mismo. Simplificamos 7 enteros 4 octavos. Mitad de 4. Mitad de 8. Mitad de 2. Mitad de 4. Aquí está. ¿Sale? Solo que esta no estaba simplificada. Pero en realidad nos da lo mismo. Hasta acá sigue siendo impropia. ¿Ok? Lo último. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ayer vimos ese procedimiento. Ya debe de ser más fácil. Si yo tengo 14 medios, ¿cómo le hacemos para convertirlo a mixta? Se divide. Tú lo puedes hacer mentalmente. Dices, 2 medios forma un entero, pues aquí me alcanza ¿para cuánto? Me alcanza para 7. Bueno, que en realidad, profe, usted dijo que iba a dar mixta. Ah, ok. Sí, pero pues en este sería 0 con 0 medios. No tiene caso anotar 0 medios. Nos quedamos con el 7. Eso digamos que es realizarlo de manera mental. Con el procedimiento de la división, pues haces 14 entre 2, 7 por 2. 14, a 14 le quitamos 0. Digo, a 14 le quitamos 14. 0. Entonces, aquí tenemos nuestro entero, nuestro numerador, nuestro denominador. Por eso les decía yo, 7 enteros, 0 medios. Pero 0 medios no tiene caso anotarlo, porque pues, te está diciendo, no hay ningún medio. Pues no lo anoto. Ok, ¿listo? Otro. 13 cuartos. ¿Sale? ¿Quién me da el resultado? ¿Alcanzará para 4 enteros? ¿Alcanza para 4 enteros? ¿Para 3 enteros? 3 por 4, 12 y sobra 1, entonces sería 3 enteros y 1 cuarto. Profe, pues la verdad, ni idea, no sé ni qué hacen estos mis compañeros, parece que tienen ahí su bola mágica y ya les da la respuesta. No, hacen el procedimiento mental y es lo mismo que hicieran 13 entre 4. Si no saben o no se han familiarizado hacerlo de manera mental, de decir, busco un número que al multiplicarlo por 4 se acerque a 13, pero que no se pase, 3, ¿dónde estamos? 3, sí, 3 por 4 son 12 y
y a 13 le quito 12 y me va a quedar 1. Listo, 3 enteros son 4. Ok, ya lo haces así, listo, ya tienes la mitad del curso aprobado. Entonces, no lo puedes hacer así, no te preocupes, haz tu división. Numerador entre denominador. ¿Qué número multiplicarlo? Que es lo mismo. Por 4 se acerca a 13, pero que no se pase. 3 por 4, 12. A 13 le quitamos 1, le quitamos 12, 1. Y aquí tenemos el entero, el numerador y el denominador. Que es lo mismo, pero ya algunos chicos ya lo hacen mentalmente. ¿Listo? Vamos con el último. El último. Y ya luego vamos a pasar a los ejercicios. El último. 7 picos. Facilísimo. ¿Quién me da la respuesta? A ver. Un entero con dos. ¿Me estás preguntando? ¿Es pregunta o respuesta? Pero es que si dices un entero con 2 quintos, esa es pregunta. Está correcto, dice Melanie. Melanie dice, profe, sí está correcto. Deja de molestar a mi compañera. Ok, 7 entre 5. Si no podemos hacer el planteamiento mental, decir, bueno, ¿qué número al multiplicarlo por 5 se acerca a 7 pero que no se pase? Pues el 1, porque si es por 2, 2 por 5, 10, ya se pasó. No, 1 por 5, 5. A 7 le quito 5, me queda 2, pero ya formé antes mi entero. ¿Ok? No puedo hacer todavía eso. Bueno, vámonos con la división. Numerador entre denominador. 1 por 5, 5. A 7 le quito 5, 2. Y aquí está. Mi entero, mi numerador, mi denominador. Listo. Entonces, ahí está, aprovechando que vimos los dos puntos acá de fracciones impropias a mixtas, ya vimos las conversiones. Convertir fracción impropia a mixta, que es lo que estamos viendo ahorita, y de mixta a impropia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vemos rapidito, no vamos a profundizar mucho, solo vamos a ver los siguientes tipos de fracciones. ¿Sale? Hay más tipos de fracciones. Bueno, esta ya la vimos. La fracción común propia, ya sabemos que el numerador es menor que el denominador. La fracción común impropia, el numerador es mayor que el denominador. Esto ya fue lo que vimos. La fracción mixta, que pues tenemos enteros, tenemos un número entero, la parte entera y una fracción común propia. ¿De acuerdo? Fracción común propia. Bueno, entero y tenemos fracción. Y la fracción entera o aparente, esta la manejamos en primaria, solo que no le asignamos el nombre a los maestros porque pues a lo mejor no lo sabemos, no se nos pasa. Fracción entera o aparente, el numerador y el denominador son iguales, aquí está, 3 tercios, 5 quintos, 16, en este caso no está, si es una fracción entera, pero no es igual. ¿Qué va a pasar con esta? Es múltiplo del denominador. Cuando tenemos numerador y denominador iguales, ¿de acuerdo? Si es fracción entera o aparente, también estas son enteras o aparentes, pero no se confundan, porque luego pensamos que solo las que tienen el mismo numerador y el mismo denominador son fracciones enteras o aparentes, cuando no, también aquellas donde el numerador es múltiplo del denominador. ¿Qué quiere decir eso múltiplo? Es como la tabla de multiplicar. 2 por 8, 16. ¿Qué número multiplicarlo por el denominador me da 6? 3. 3 por 2, 6. Cuando el numerador es múltiplo del denominador, también es una fracción entera. No quiere decir que solo me va a dar un entero. No, a veces nos confundimos en esa. Estas sí me van a dar un entero. 3 tercios es un entero, 5 quintos es un entero. Pero estas otras
me van a dar enteros diferentes a 1. 16 entre 8 me da 2 enteros. 6 entre 2 me da 3 enteros. Entonces, estas son fracciones enteras o aparentes. ¿Estamos de acuerdo? Les vuelvo a repetir, no necesariamente solo hay un entero. Pueden haber 2 enteros, 3 enteros, etc. Representan enteros exactos. Y aquí vemos los ejemplos. 3 entre 3 a 1, 5 entre 5 quintos es un entero, 6 medios son 3 enteros. ¿Vamos bien ahí? Estas son fracciones enteras. Como en el primer caso que veíamos, donde teníamos fracciones que eran iguales a un entero. ¿Ok? Luego tenemos las fracciones decimales, chicos. Fracciones decimales. Igual las manejamos. Fracción decimal. Los denominadores con potencias de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. Un décimo, 5 centésimos, 23 milésimos. A esas les vamos a llamar fracciones decimales, que también por su característica de que el numerador es menor que el denominador, pues viene siendo una fracción común propia, ¿verdad? Vienen siendo fracciones comunes propias. Pero específicamente si tú vas a hablar de fracciones que su denominador son potencias de 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, les vamos a llamar también fracciones decimales. ¿Quedó claro? Decimal propia representa menos de un entero. Decimal impropia representa más de un entero. Un décimo. Y aquí vemos la representación. Porque también tenemos este tipo de fracciones. Una impropia también. 521 centésimos, 5 enteros con 21 centésimos. ¿Ok? Fracción, ¿qué? Decimal. Ya las conocían, ¿verdad? Ya las conocían. Posiblemente el nombre de estas fracciones pues era lo que no conocían. Y por último, digamos que estas son las más comunes en primaria, que a lo mejor las que no se maneja mucho el nombre son estas dos, pero la propia, la impropia, la mixta y las equivalentes, esas sí son de uso común. Entonces tenemos la equivalente, los numeradores y los denominadores son divisibles o múltiplos entre sí. Un medio es igual a 2 cuartos, 3 cuartos es igual a 6 octavos. Ayer con el procedimiento que nos compartió Melanie, pues podíamos comparar si era equivalente o comparar dos fracciones. Yo les decía, cuando tú tienes una fracción equivalente, que la puedes multiplicar de manera cruzada y te va a dar el mismo numerador y el mismo denominador. Con eso puedes comprobar si es equivalente. Puedes decir 1 por 4, 4, 2 por 2, 4. Entonces, si tienes el mismo numerador y el mismo denominador, quiere decir que son equivalentes. Vamos a ver con esta. 3 cuartos es igual a 6 octavos. Comprobamos si es equivalente. 3 por 8, 24, 6 por 4, 24. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es equivalente. Que finalmente, ayer, después de que su compañera me dice, profe, este es el procedimiento que nos compartió el profe, pues es el mismo que estoy manejando acá. Nada más que representado de una forma diferente. ¿Cómo? Vamos a ver. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces, si es el mismo, son equivalentes. En realidad, digamos que el procedimiento que nos compartió su compañera, ya lo manejábamos, pero únicamente para comprobar si eran equivalentes. Pero se puede utilizar también para comparar dos fracciones, si una es mayor u otra es menor. 8 por 3, 24. 6 por 4, 24. En este caso son iguales. Ya lo único que hacía falta con este procedimiento que ya les había manejado anteriormente era de que si tenemos dos fracciones distintas que no son iguales y las vamos a comparar, por ejemplo, 1/3 y 2/4, esta es obvio que son completamente distintas, hacemos lo mismo. 4 por 1,
4. 3 por 2, 6. ¿Cuál es mayor? 2/4. ¿Por qué? Porque esta es un medio y un medio siempre será mayor que, en este caso, un tercio. ¿Sale, vale? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Y será que son las únicas fracciones que hay? ¿O habrán más? ¿Será que hay más? ¿Habrá más? ¿Qué piensan? Hay más, pero ya no, ya solo les vamos a ver un cachito porque ya está siendo muy pesado para ustedes. ¿De acuerdo? Ya se me van a alocar. Ok. Tenemos las propias, las impropias, las mixtas, las enteras, las fracciones decimales, las fracciones equivalentes. Digamos que esto van a verlo en secundaria. Van a ver en secundaria fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas, que vienen siendo, digamos, que partes de estas, pero ya con otros nombres. Homogénea, denominadores son iguales. Si tenemos en un conjunto dos fracciones cuyos denominadores son iguales, a estas fracciones les vamos a llamar homogéneas. Y en el caso de las fracciones homogéneas, porque así se les debe de llamar, digamos, si vamos a hacer una operación, solo se recorre. Lo correcto, lo que tu profe te debe decir, cuando tengas fracciones homogéneas, ¿verdad? Pero ¿qué decimos los maestros? Cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, pues solo se recorre. Sí, sí es lo mismo, pero su nombre correcto es fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque el denominador es el mismo. Cuando en la suma o resta de fracciones tenemos fracciones homogéneas, que ya sabemos que son las que tienen el mismo denominador, lo único que hacemos es recorrer. Las heterogéneas son diferentes. Aquí tengo 3, aquí tengo 4. Si voy a hacer una suma, bueno, tengo que utilizar otros procedimientos. Puedo utilizar un procedimiento de fracciones equivalentes, de mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y será que son las últimas, las únicas? No, ya vieron el otro video. Pero estas no las vamos a... Ok, vamos a partir de donde ya nos quedamos. Aquí está. Ya vimos todas estas, digamos, ya les expliqué, homogénea, heterogénea. La reducible, ¿de acuerdo? Que prácticamente ya solo es para comentarles que hay fracciones que las podemos reducir, las podemos simplificar, ¿ok? Hay fracciones que las puedes reducir. Reducible es una fracción que es posible simplificarla, reducirla. El numerador y el denominador tienen divisores comunes, se convierte a una fracción equivalente más simple. Y por último, la irreductible. Irreductible, su mismo nombre lo dice, no se puede simplificar, no se puede reducir. Es una fracción que no se puede simplificar o reducir. El numerador y el denominador no comparten factores en común diferentes a la unidad. Y aquí tenemos varios ejemplos. Y listo, de manera general, son todos los tipos de fracciones que se van a encontrar. La mayoría las manejamos, sí, pero no conocemos su nombre. Y por lo pronto, aquí terminamos esta clase de tipos de fracciones. La siguiente clase ya va a ser práctica. Ya vamos a identificar las fracciones y vamos a ver si todo lo que vimos acá les fue de utilidad para que ustedes digan, esa fracción es propia, esa es impropia, esa es mixta, ¿de acuerdo? Esa es decimal.